Ni en la primera noche de mala mar, ni en las siguientes de navegación apacible, ni nunca en su muy larga vida matrimonial ocurrieron los actos de Barbie que temía la Fermina Daza. La primera, a pesar del tamaño del barco y los lujos del camarote, fue una precipitación horrible de la goleta de Riochacha. Y su marido fue un médico servicial que no durmió un instante para consolarla, que era lo único que un médico demasiado eminente sabía hacer contra el mareo. Pero la borrasca amainó el tercer día, después del puerto de Guaira, y ya para entonces había estado juntos tanto tiempo, y habían hablado tanto que se sentían amigos antiguos. La cuarta noche, cuando ambos reanudaron sus hábitos ordinarios, el doctor Juvenal Urbino se sorprendió de que su joven esposa no rezara antes de dormir. Ella le fue sincera. La doblez de las monjas le había provocado una resistencia contra los ritos, pero su fe estaba intacta y había aprendido a mantenerla en silencio. Dijo: prefiero entenderme directo con Dios. Él comprendió sus razones y desde entonces cada cual practicó la misma religión a su manera. Habían tenido un noviazgo breve, pero bastante informal en la época, pues el doctor Urbino la visitaba en su casa sin vigilancia, todos los días al atardecer. Ella no hubiera permitido que él le tocara ni la yema de los dedos antes de la bendición episcopal, pero tampoco él había intentado. Fue en la primera noche de buena mar, ya que en la cama, pero todavía vestidos, cuando él inició las primeras caricias, y lo hizo con tanto cuidado que a ella le pareció natural la sugerencia de que le pusiera la misma camisa de dormir. Fue a cambiarse en el baño, pero antes apagó las luces del camarote, y cuando salió con el camisón embutido de trapos en las rendijas de la puerta para volver a la cama en la oscuridad absoluta. Mientras lo hacía, dijo de buen humor: ¿qué quieres, doctor? Es la primera vez que duermo con un desconocido. El doctor Julián Urbino la sintió deslizarse junto a él como un animalito azorado, tratando de quedar lo más lejos posible de una litera donde era difícil estar los dos sin tocarse. La cogió de la mano, fría y crispada de terror. Le entrelazó los dedos y casi con un susurro empezó a contarle sus recuerdos de otros viajes de mar. Ella estaba tensa otra vez porque al volver a la cama se dio cuenta de que él se había desnudado por completo, mientras ella estaba en el baño, y esto le devolvió el terror del paso siguiente. Pero el paso siguiente demoró varias horas, pues el doctor Urbino siguió hablando muy despacio, mientras se iba apoderando milímetro a milímetro de la confianza de su cuerpo. Le habló de París, del amor en París, de los enamorados de París que se besaban en la calle, en los ómnibus, en las terrazas floridas de los cafés abiertos al aliento de fuego y los acordeones lánguidos del verano, y hacían el amor de pie en los muelles de cena sin que nadie los molestara, mientras hablaban de las sombras. Le acarició la curva del cuello con la yema de los dedos, le acarició las pelusas de seda de los brazos, el vientre vacío, y cuando sintió que la tensión había cedido, hizo su primer intento. Carácter, dijo: yo lo sé hacer sola. Se quitó, en efecto, y luego se quedó tan inmóvil que el doctor Urbino hubiera creído que ya no estaba ahí, de no haber sido por la resolana de su cuerpo en las tinieblas. Al cabo de un rato volvió a agarrarle la mano y entonces la sintió tibia y suelta, pero húmeda todavía de un rocío tierno. Permanecieron otro rato callados e inmóviles, él acechando a ocasión para el paso siguiente, y ella esperando sin saber por dónde, mientras la oscuridad iba ensanchándose con su respiración cada vez más intensa. Él la soltó de pronto y le dio el salto en el vacío. Se humedeció de la lengua la yema del cordial y le tocó apenas el pezón desprevenido, y ella sintió una descarga de muerte, como si le hubiera tocado un nervio vivo. Se alegró de estar a oscuras para que él no viera el rubor abrasante que la estremeció hasta las raíces del cráneo. Calma, le dijo él, muy calmado. No se te olvide que las conozco. La sintió sonreír y su voz fue dulce y nueva en las tinieblas. Lo recuerdo muy bien, dijo, y todavía no se me pasa la rabia. Entonces él supo que había doblado el cabo de la buena esperanza, y le volvió a coger la mano grande y mullida, y se la cubrió de besitos huérfanos, primero de metacarpo áspero, los largos dedos clarividentes, las uñas diáfanas, y luego el jeroglífico de su destino en la palma sudada. Ella no supo cómo fue que su mano llegó hasta el pecho de él y tropezó con algo que no pudo descifrar.
Él le dijo: «Es un escapulario». Ella le acarició los vellos del pecho y luego agarró el matorral completo con los 5 dedos para alcanzarlo de raíz. «Más fuerte», dijo él. Ella lo intentó hasta donde sabía que no lo lastimaba, y después fue su mano la que buscó la mano de él perdida en las tinieblas. Pero él no se dejó entrelazar los dedos, sino que agarró por la muñeca y le fue llevando la mano a lo largo de su cuerpo, con una fuerza invisible pero muy bien dirigida, hasta que ella sintió el soplo ardiente de un animal de carne viva, sin forma corporal, pero ansioso y enarbolado. Al contrario de lo que él imaginó, incluso al contrario de lo que ella misma hubiera imaginado, no retiró la mano, ni la dejó inerte donde él la puso, sino que se encomendó en cuerpo y alma a la Santísima Virgen. Apretó los dientes por miedo de reírse de su propia locura y empezó a identificar con el tacto el enemigo encabritado, conociendo su tamaño, la fuerza de su vástigo, la extensión de sus alas, asustada de su determinación, pero compadecida de su soledad, haciendo lo suyo con una curiosidad minuciosa, pero compadecida de su soledad, haciendo lo suyo con la oscuridad. Apeló con las últimas fuerzas para resistir el vértigo del escrutinio mortal, hasta que ella lo soltó con una gracia infantil como si lo hubiera tirado en la basura. «Nunca he podido entender cómo es ese aparato», dijo. Entonces él se lo explicó en serio en su método magistral, mientras le llevaba la mano por los sitios que mencionaba, y ella se la dejaba llevar con una obediencia de alumna ejemplar. La sumergió en un monumento propicio que todo aquello era lo más fácil de la luz encendida. Iba a encenderla, pero ella le detuvo el brazo, diciendo: «Yo veo mejor con las manos». En realidad quería encender la luz, pero quería hacerlo ella y sin que nadie se lo ordenara. Y así fue. Él la vio entonces en posición fetal, y además cubierta con la sábana bajo la claridad repentina. Pero la vio agarrar otra vez sin remilgos el animal de su curiosidad. Lo volteó al derecho y al revés, lo observó con un interés que ya empezaba a parecer más que científico, y dijo en conclusión: «¿Cómo será de feo? ¿Qué es más feo que de los de las mujeres?». Él estuvo de acuerdo y señaló otros inconvenientes más graves que la fealdad. Dijo: «Es como el hijo mayor, que uno se pasa la vida trabajando para él, sacrificándolo todo por él, y a la hora de la verdad termina haciendo lo que le da la gana». Ella siguió examinándolo, preguntando para qué servía esto y para qué servía aquello, y cuando se consideró bien informada lo sopesó con las 2 manos y para probarse que ni siquiera por el peso valía la pena, y lo dejó caer con un esguince de menosprecio. «Además, creo que le sobran demasiadas cosas», dijo. Él se quedó perplejo. La propuesta original para su tesis de grado había sido esa, la conveniencia de simplificar el organismo humano. Le parecía anticuado, con muchas funciones inútiles o repetidas que fueron imprescindibles para otras edades del género. Pero no era para la nuestra. Sí, podía ser más simple y por lo mismo menos vulnerable, concluyó. Es algo que solo puede hacer Dios, por supuesto, pero de todos modos sería bueno dejarlo establecido en términos teóricos. Ella se rió divertida, de un modo tan natural que él aprovechó la ocasión para abrazarla y le dio el primer beso en la boca. Ella le correspondió y él siguió dándole besos muy suaves en las mejillas, en la nariz, en los párpados, mientras deslizaba la mano por debajo de la sábana y le acarició el pubis redondo y lacio. Un pubis de japonesa. Ella no le apartó la mano, pero mantuvo la suya en estado de alerta, por si él avanzaba un paso más. «No vamos a seguir con la clase de medicina», dijo. «No», dijo él, «esta va a ser de amor». Entonces le quitó la sábana de encima y ella no solo no se opuso, sino que le mandó lejos de la litera con un golpe rápido de los pies, porque ya no soportaba el calor. Su cuerpo era ondulante y elástico, mucho más serio de lo que parecía vestida, y con un olor propio de animal de monte que permitía distinguirla entre todas las mujeres del mundo. Indefensa, a plena luz, un golpe de sangre hirviendo se le hundió en la cara, y lo único que le ocurrió para disimularlo fue colgarse del cuello de su hombre y besarlo a fondo, muy fuerte, hasta que se gastaron en el beso todo el aire de respirar. Él era consciente de que no lo amaba. Se había casado porque le gustaba su altivez, su seriedad, su fuerza y también por una pizca de vanidad suya. Pero mientras ella lo besaba por primera vez, estaba seguro de que no habría ningún obstáculo para inventar un buen amor. No
No hablaron esa primera noche en que hablaron de todo esto al amanecer, ni siquiera hablarlo nunca, pero a la larga ninguno de los dos se equivocó. Al amanecer, cuando se durmieron, ella seguía siendo virgen, pero no habría de serlo por mucho tiempo. La noche siguiente, en efecto, después de que él le enseñó a bailar los vals de Viena bajo el cielo sideral del Caribe, él tuvo que ir al baño después que ella, y cuando regresó al camarote la encontró esperándolo desnuda en la cama. Entonces fue ella quien tomó la iniciativa y se le entregó sin miedo, sin dolor, con la alegría de una aventura de alta mar y sin más vestigios de ceremonia sangrienta que las rosas del honor en la sábana. Ambos lo hicieron bien, casi con un milagro, y siguieron haciéndolo bien de noche y de día cada vez mejor en el resto del viaje. Y cuando llegaron a La Rochelle se entendían como amantes antiguos. Permanecieron 16 meses en Europa en base a París y haciendo viajes cortos por los países vecinos. Durante ese tiempo hicieron el amor todos los días y más de una vez los domingos de invierno, cuando se quedaban hasta la hora del almuerzo retosando en la cama. Él era un hombre de buenos ímpetus y además bien entrenado, y ella no estaba hecha para dejarse tomar ventaja de nadie, de modo que tuvieron que conformarse con el poder compartido en la cama. Después de 3 meses de amores febriles, él comprendió que uno de los dos era estéril, y ambos se sometieron a exámenes severos en el hospital de la Salpêtrière, donde él había hecho su internado. Fue una diligencia ardua pero infructuosa. Sin embargo, cuando menos lo esperaba y sin ninguna media acción científica, ocurrió el milagro. A fines del año siguiente, cuando regresaron a casa, Fermina estaba encinta de 6 meses y se creía la mujer más feliz de la tierra. El hijo tan deseado por ambos, que nació sin novedad bajo el signo de Acuario, fue bautizado en honor del abuelo muerto del cólera. Era imposible saber si fue Europa o el amor que los hizo distintos, pues las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Ambos lo eran, y a fondo, no solo con ellos, sino con todo el mundo, como lo percibió Florentino Ariza cuando las vio a la salida de la misa 2 semanas después del regreso. Aquel domingo de su desgracia, volvieron con una concepción nueva de la vida, cargados de novedades del mundo y listos para mandar. Él con las novedades de la literatura, de la música y sobre todas las de su ciencia. Trajo una suscripción de Le Figaro para no perder el hilo de la realidad y otra de la Revue de 12 Mondes para no perder y recibir las novedades de los escritores más leídos, entre ellos Antoine Frank y Pierre Loti, y los que más le gustaban, entre ellos Remy Gourmet y Paul Bourget, pero en ningún caso Emily Zola, que le parecía insoportable a pesar de su valiente irrupción en el juicio de Dreyfus. El mismo librero se comprometió a mandarle por correo las novedades más seductoras del cartílago de Ricordi, pero sobre todo de música de cámara, para mantener el título bien ganado por su padre de primer promotor de conciertos de la ciudad. Fermina Daza siempre contaría con los rigores de la moda. Trajo 6 baúles con ropa de plenos diversos, pero no lo convencieron las grandes marcas. Había estado en las Tullerías en pleno invierno para el lanzamiento de la colección de Word, el indeleble tirano de la alta costura, y el único que consiguió fue una bronquitis que la tumbó 5 días en la cama. Pero su decisión sabía fue arrasar con lo que más le gustaba en las tiendas de saldos, a pesar de que el esposo juraba aterrado que eran ropas de muertos. Asimismo trajo cantidades de zapatos italianos sin marca que prefirió a los renombres extravagantes de Ferry, y trajo una sombrilla de Dupuy, roja como los fuegos del infierno, que dio mucho de qué escribir a nuestros asustadizos crónicas sociales. Solo compró un sombrero de Madame Reboux, pero en cambio llenó un baúl de racimos de cerezas artificiales, ramilletes de cuantas flores de filtro le fue posible encontrar, ramazones de plumas de avestruz, morriones de pavos reales, colas de gatos asiáticos, faisanes enteros, colibríes y una variedad innumerable de pájaros exóticos, disecados en pleno vuelo, en pleno grito, en plena agonía. Todo cuanto había servido en los últimos 20 años para que los mismos sombreros parecieran otros. Trajo una colección de abanicos diversos de países del mundo y uno distinto y apropiado para cada ocasión. Trajo una esencia perturbadora acogida, entre otras, en la perfumería del Bazar de la Charité, antes de que los vientos de primavera arrasaran con sus cenizas, pero la usó una sola vez porque se desconoció de sí misma con el perfume cambiado, y trajo también
un estuche de cosméticos que era la última novedad en el mercado de la seducción, y fue la primera mujer que lo llevó a las fiestas, cuando el acto simple de retocarse en público se consideraba indecente. Llevaban además 3 recuerdos imborrables: el estreno sin precedentes de los cuentos de Hoffmann en París, el incendio pavoroso de casi todas las gárgolas de Venecia frente a la plaza de los Marcos, que ellos habían presenciado con el corazón dolorido desde la ventana de su hotel, y la visión fugaz de Oscar Wilde en la primera nevada de enero. Pero en medio de esos y tantos otros recuerdos, el doctor Juvenal Urbino conservaba uno que siempre lamentó no compartir con su esposa, pues venía de sus tiempos de estudiante soltero en París. Era nuestra Constitución, no era para un país de hombres sino de ángeles. Desde entonces se le rindió un culto especial, y la mayoría de los numerosos compatriotas que viajaban a Francia se desvivían por verlo. Una medida docena de estudiantes, entre ellos Juvenal Urbino, montaron guardia por un tiempo frente a su residencia en la avenida Eulat y los cafés donde se decían que iba a entregar sin falta y nunca llegó. Y por último habían solicitado por escrito una audiencia privada, en nombre de los ángeles de la Constitución de Río Negro. Nunca recibieron respuesta. Un día cualquiera Juvenal Urbino pasó por casualidad frente al jardín de Luxemburgo y lo vio salir del Senado con una mujer joven que lo llevaba del brazo. Lo vio muy viejo, moviéndose a duras penas, con la barba y el cabello menos radiantes que en sus retratos, y dentro de un abrigo que parecía que alguien más corpulento. No quiso estropear el recorrido con un saludo impertinente. Le bastaba con esa visión del casi real que había alcanzarle para toda la vida. Cuando volvió casado a París, en condiciones de verlo de un modo más formal, ya Víctor Hugo había muerto. Como consuelo, Juvenal y Fermina llevaban el recuerdo compartido de una tarde de nieves en que los intrigó un grupo que desafinaba la tormenta frente a una pequeña librería del Boulevard de los Capuchinos, y era de Oscar Wilde quien estaba dentro. Cuando por fin salió, elegante de veras, pero tal vez demasiado consciente de serlo, el grupo que rodeó para pedirle firmas en sus libros. El doctor Urbino se había detenido solo para verlo, pero su impulsiva esposa quiso atravesar el bulevar para que le firmara lo único que le pareció apropiado a falta de un libro: su hermoso guante de gacela, largo, liso, suave y del mismo color de su piel, de recién casada. Estaba segura que un hombre tan refinado iba a apreciar aquel gesto, pero el marido se opuso con firmeza, y cuando ella trató de hacerlo a pesar de sus razones, él se sintió capaz de sobrevivirlas sin la vergüenza. «Si tú te atraviesas esa calle», le dijo, «cuando regreses aquí me encontrarás muerto». Era algo natural en ella. Antes de que un año de casada se movía por el mundo con la misma soltura con la que lo hacía desde niña en el moridero de San Juan de la Ciénega, como si hubiera nacido sabiéndolo y teniendo la facilidad de trato con los desconocidos que dejaba perplejo al marido, y un talento misterioso para entenderse un castellano con quien fuera y en cualquier parte. Los idiomas que has de saberlos cuando uno va a entender algo, decía la risa de la burla, pero cuando no va a comprar todo el mundo lo entiende. O sea, era difícil imaginar que alguien hubiera asimilado tan rápido y con tanto alborozo la vida cotidiana de París, que aprendió a querer en el recuerdo a pesar de las lluvias eternas. Sin embargo, cuando regresó a casa abrumada por tantas experiencias juntas, cansadas de viajar y medio adormecida por el embarazo, lo primero que le preguntaron en el puerto fue cómo le había parecido de las maravillas de Europa, y ella resolvió 16 meses de dicha de 4 palabras de su jerga caribe: más es la bulla. El día que Florentino Ariza vio a Fermina Daza en el árbitro de la catedral encinta de 6 meses y con pleno dominio de su nueva condición de mujer de mundo, tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla. Ni siquiera se puso a pensar en el conveniente de que fuera casada, porque al mismo tiempo decidió, como si dependiera de él, que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. No sabía ni cuánto ni cómo, pero se lo planteó como un acontecimiento ineluctable, que estaba resuelto a esperar sin prisas ni arrebatos así hasta el final de los siglos. Empezó por el principio. Se presentó sin anuncios en la oficina del tío León VII, presidente de la Junta Directiva y director general de la Compañía Fluvial del Caribe, y le manifestó la disposición de someterse a sus designios. El tío estaba resentido con él por la manera como malbarató un buen empleo de telegrafista en la villa de Leiva, pero se dejó llevar por su convicción de que los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez
y muchas veces a paliza a sí mismos. Además, la viuda del hermano había muerto el año anterior, con los rencores de carne viva pero sin dejar herederos, así que le dio el empleo al sobrino errante. Era una decisión típica de don León VII Loaiza. Dentro del cascarón del traficante sin alma llevaba escondido un lunático genial, que lo mismo hacía brotar de manantial de limonada en el desierto de la Guajira, que inundaba de llanto un funeral de cruz alta con su canto desgarrador de la encuesta tomba oscura, con su cabeza rizada y sus belfos de fauno. No le faltaba sino la lira y la corona de los laureles para ser idéntico a Nerón incendiario de la mitología cristiana. Las horas que le quedaban libres entre la administración de sus buques decrépitos, todavía a flote con pura distracción de la fertilidad y los problemas cada día más críticos de la navegación fluvial, los consagraba a enriquecer un repertorio lírico. Nada le gustaba más que cantar en los entierros. Tenía una voz de galote, sin ningún orden académico, pero capaz de registros impresionantes. Alguien le había contado que Enrico Caruso podía romper un florero en pedazos con un solo poder de su voz, y durante años estuvo tratando de imitarlo con los videos de las ventanas. Sus amigos traían un florero más tenue que encontraban en sus viajes por el mundo, y organizaban fiestas especiales para que él lograra por fin que culminara de su sueño. Nunca lo consiguió, sin embargo, en el fondo él logrará por fin la culminación de su sueño. De su trueno había una lucecita de ternura que gritaba el corazón de sus oyentes como los de afueras del cristal del gran corusto, y era hasta lo que hacía tan invulnerable que en los entierros, salvo en uno, en el que tuvo la buena idea de cantar When Wake Up in Glory, un canto funerario de la Luisiana, hermoso y estremecedor, y fue hecho callar por el capitán, que no pudo entender aquella introducción letumia dentro de la iglesia. Así, en trancores de óperas y serenatas napolitanas, su talento creativo y su inconvencible espíritu de empresa le convirtieron en su procreer la navegación fluvial en su época de mayor esplendor. Había salido de la nada como los dos hermanos muertos, y todos llegaron hasta donde quisieron a pesar del estigma de ser hijos naturales, y con el remate de que nunca fluyeron reconocidos. Era su flor de lo que entonces se llamaba